Me es un placer venir hoy para contarles el ensayo por un señor que ha sido un entrenador, líder, pastor, consejero, entrenador de salud mental, en más de 2 docenas de países. Este señor es muy, educado, conocido, quiere a la gente y sabe de lo que habla. Y este señor se llama Ron Michael y está escribiendo el ensayo El Espíritu me está guiando a más verdad. Este ensayo es parte de la Biblia porque la Iglesia del Nazareno debe aceptar plenamente a personas LGBTQ y más. Y así va el ensayo. El Espíritu me ha sorprendido, llevándome a concientizar, acoger y apoyar a mis hermanos y hermanas LGBTQIA+. Crecí en la Iglesia del Nazareno, viniendo a su compañerismo mientras estaba en la escuela primaria. A través de la Iglesia del Nazareno llegué a conocer a Jesús como mi Salvador y al Espíritu como mi santificador. La cultura nazarena del testimonio personal me informó, animó, inspiró e instruyó. Luego llegó un momento de mi viaje, cuando me uní a aquellos que se ponían de pie y compartían públicamente lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. El empujón interno, el impulso, la urgencia, el debate que experimentaba típicamente antes de dar voz a lo que el Espíritu había estado despertando en mí. Mi vida en Cristo fue energizada por el Espíritu y moldeada por personas, sus vidas y testimonios, incluyendo la predicación del pastor, y por el Espíritu a través de las Escrituras. En mi Biblia subrayé abundantemente pasajes y escribí muchas notas. Este es mi testimonio acerca de que el Espíritu me está guiando hacia mis verdades sobre mis hermanos y hermanas LGBTQIA y más. Mi proceso con este testimonio ha sido similar a lo que experimenté anteriormente en mi vida mientras debatía si levantarme y testificar públicamente. ¿Cómo entonces hacia ahora? Necesito honrar la enseñanza, empujarme del Espíritu hacia más verdad. En su última noche con sus discípulos, Jesús declaró, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. A lo largo de los años, el Espíritu me ha guiado hacia una mayor conciencia, inclusión y compasión. Las acciones del Espíritu me han sorprendido y desafiado, a veces en formas que, francamente, al principio me resistí. Confieso que en ocasiones he sido como Pedro cuando instantáneamente y rotundamente reaccionó tan negativamente a la visión que el Espíritu le dio. Véase Hechos 10:14. Sin embargo, también soy como Pedro, que luego vino a testificar. Dios me ha demostrado que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Hechos 10:28. Con respecto a los miembros de la comunidad LGBTQIA y más, el Espíritu me ha hablado a través de la vida de 6 cristianos, a través de la inclusión radical de Jesús de todas las personas y a través de una comprensión más profunda de las escrituras inspiradas por Dios. El mensaje a través de todos estos ha sido el mismo. Primero, el Espíritu me ha tocado y desafiado audazmente ya que he tenido el privilegio de entablar una conversación profunda con 3 diferentes parejas comprometidas. Los 6 individuos son seguidores dedicados de Jesús cuyas relaciones de pareja se caracterizan por la fidelidad y el fruto del Espíritu. Mientras pasaba tiempo con estas parejas e individuos, sentí que el Espíritu me decía, cállate, sé receptivo y ama con el amor de Jesús. Tengo una verdad a la que guiarte. Mientras el Espíritu me empujaba, me sentía dividido entre cooperar con el Espíritu por un lado y resistirme a la incitación del Espíritu por el otro. No podía conciliar lo que estaba experimentando en estas parejas con lo que me habían enseñado sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. En nuestra sala de estar, mi esposa y yo conversamos largamente con una pareja. Estos hombres compasivos estuvieron en una relación exclusiva de décadas que se convirtió en matrimonio tan pronto como les fue posible. Hubo una pareja de mujeres veinteañeras, estaban profundamente comprometidas y eran exclusivas la una con la otra. Planeaban casarse tan pronto como pudieran. Marta,
una inmigrante cubana de unos 50 años y educadora y directora desde hace mucho tiempo. Era alumna en mi curso sobre espiritualidad y consejería. Al final del semestre, estos estudiantes adultos y yo nos sentamos en círculo, compartieron profundamente sobre su espiritualidad y lo que en el curso había contribuido a su crecimiento y cambio. Con lágrimas en los ojos y un temblor en su voz, Marta dijo, ¿crees que tengo otra opción? Si pudiera elegir, no elegiría ser lesbiana. Con un suspiro confesó lo cansada y ofendida que se sentía cuando la gente le preguntaba, ¿y con qué eliges identificarte? Marta continuó, yo no elegí. Mi única opción era finalmente reconocer mi orientación y continuar negándola. Marta y su esposa se habían casado desde hace varios años. Más tarde, también tuve el privilegio de conocer con su esposa. Las tres parejas tenían historias centrales similares, que su orientación sexual no es una elección y que continúan experimentando dolor, rechazo, prejuicio por parte de algunos que afirman ser discípulos de Jesús. Sin embargo, a pesar del tratamiento de algunos cristianos e iglesias, las tres parejas, las 6 personas, aman a Dios y son creyentes fervientes. Los 6 tienen un sentido de llamado y misión para ministrar a los demás. Anhelan ser respetados, aceptados y apoyados por la iglesia, así como también tener un lugar de ministerio a través de la iglesia. A través de estas 6 personas y sus relaciones amorosas y comprometidas, el Espíritu me estaba confrontando con la verdad de primera mano que yo no había experimentado previamente. El Espíritu me estaba confrontado con respecto de cómo debo pensar y relacionarme con las personas que se sienten atraídas por el mismo sexo. El Espíritu me impulsó a considerar mi propia orientación, que yo no elijo ser heterosexual, simplemente lo soy. En segundo lugar, el Espíritu me desafiaba a reflexionar sobre cómo Jesús se relacionaba con las personas marginadas y rechazadas. Jesús los buscó, los acogió, les incluyó. Él tuvo comunión con ellos. Él los comisionó para ministrar en su nombre y en su nombre. Un ejemplo de sus seguidores replicando esta inclusión radical se ve en la interacción de Felipe con el eunuco etíope. Hechos 8, 26 al 40. Guiado por el Espíritu, Lucas, el autor humano de los Hechos de los Apóstoles, relató esta asombrosa historia de inclusión. El africano castrado había ido a Jerusalén para adorar, a pesar de ser socialmente despreciado y religiosamente excluido por su raza y su condición física. El objetivo de esta historia es declarar claramente que las categorías que alguna vez se usaron para degradar e excluir a las personas, incluso las categorías que una persona no puede cambiar, no son válidas en el reino de Dios tal como lo encarnó y enseñó Jesús. Además, el enfoque bíblico de la historia es una poderosa declaración de lo que el siervo sufriente Jesús soportó para nosotros, vergüenza y exclusión. Lucas tiene claro que Dios está detrás de todo el compromiso entre Felipe y el eunuco etíope. Felipe fue obediente al mandato de Dios de emprender el viaje de varios días a un lugar escasamente poblado donde habrían pocos viajeros. Extraño, ya que Felipe estaba teniendo un gran éxito evangelizando en Samaria. Guiado por el Espíritu, Felipe se encontró con el eunuco etíope. Felipe fue abierto, receptivo y acogedor, incluso iniciándose hacia el hombre. Felipe fue obediente al Espíritu. Fue embajador de la inclusión amorosa de Dios, despojándose de prejuicios anteriores. Lo que el Espíritu estaba haciendo ya a través de Felipe, lo vemos haciendo años más tarde en la vida y ministerio del apóstol Pablo, quien había sido duro en su actitud y rígido en su exclusión. En sus varias cartas inspiradas por el Espíritu, Pablo nos da vislumbres de su propio testimonio. Claramente declara estar liberado del pensamiento crítico y las acciones excluyentes. Testificó que había llegado a entender a las personas desde el punto de vista de Cristo y no según las categorías humanas que son degradantes y marginadoras.
El resultado fue que el ministerio de Pablo y todos los nuestros también deben ser acogedores y reconciliadores. Véase Romanos 15:7, 2 de Corintios 5:14 al 21, Gálatas 3:26 al 28. Búsquenlas. Para vivir fielmente hoy a la manera de Cristo, debemos considerar cómo el Espíritu movía a las personas a vivir más como Cristo en los primeros días de la fe cristiana y luego preguntarnos, ¿cómo está el Espíritu tratando de movernos para moverme hacia adelante ahora para vivir más como Jesús y su amorosa inclusión de todas las personas? Tercero, el Espíritu me animó a pensar de nuevo en los pocos pasajes específicos que hablan de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Rand, para vivir más como Cristo, ¿has buscado entender la Biblia en su contexto original? Quiero que apliques cuidadosamente ese mismo principio a esos pocos pasajes sobre la actitud entre personas del mismo sexo. Os he hablado, dándoos la verdad viva entre tres parejas. Sus vidas no contradicen mi palabra. Mientras buscaba seguir la guía del Espíritu, descubrí que los pocos pasajes que hablan de la actividad sexual entre personas del mismo sexo no abordan lo que conocemos como orientación sexual o relaciones amorosas monógamas y comprometidas. Más bien, estaban abordando actividades relacionadas con cultos religiosos, dominio de una persona sobre otra y posiblemente crímenes de guerra. El Espíritu me señaló una vez más el núcleo de la enseñanza de Jesús, como lo declaró claramente Jesús mismo: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo, y sí, también a nosotros mismos, con compasión solidaria, amar como Jesús ama. Así que he llegado a abrazar las vidas y las relaciones llenas del Espíritu de parejas como las 6 personas que conozco, las 3 parejas. Sus vidas y relaciones nos han ministrado y animado a mi esposa y a mí en nuestro compromiso y crecimiento matrimonial. Las relaciones entre personas del mismo sexo y matrimonio no son una amenaza para nuestro matrimonio. Más bien, descubrimos que la dinámica relacional de las parejas del mismo sexo es muy similar a la de todas las otras parejas. Al guiarme del Espíritu hacia más verdades, me he dado cuenta de que los dones y el llamado de Dios a las personas para ser ministros ordenados incluyen a aquellos cuya orientación sexual no entiendo. Ha sido un proceso llegar a esta conclusión. No ha sido fácil para mí y el proceso continúa. No entiendo la atracción y orientación hacia personas del mismo sexo. No puedo explicarlo, pero basado en lo que he llegado a saber y darme cuenta, no voy a condenar a las personas preciosas que descubren que se sienten atraídas por el mismo sexo. No voy a negar a estos preciosos humanos, hermanos y hermanas en el Señor, el don de la relación íntima, incluso sexual, por mi falta de comprensión. Con la ayuda del Espíritu y lo mejor que pueda, continuaré mi esfuerzo para comprender con precisión las escrituras en su contexto original y con suerte, no deshonrarla, superponiendo mis propios prejuicios y malentendidos previos no reconocidos. Mi ambición es vivir cada vez más fiel y consistentemente lo que hizo Jesús mismo encarnó hacia y con todas las personas. Debido a mi propio viaje sorprendente, les pido a mis hermanos y hermanas nazarenas que estén abiertos a que el Espíritu les guíe a ustedes también a más verdad. Le pido a la Iglesia del Nazareno que apoye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le pido a la Iglesia del Nazareno que ordene a personas que tengan el don, el llamado y la madurez suficiente para la ordenación, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil. Creo que si el Jesús todo inclusivo estuviera físicamente con nosotros ahora, apoyaría lo anterior. Sin embargo, como todos sabemos, Él no está físicamente con nosotros, sino que está con nosotros y por el Espíritu. En sus últimas palabras antes de su ascensión subrayó: yo estaré con vosotros todos los días. Mateo 28:20. En nuestro recordar que por su Espíritu somos su cuerpo y por lo tanto debemos ser la personificación de su todo, inclusividad. Si bien mi experiencia
de la guía del Espíritu no siempre ha sido fácil. Estoy agradecido por el proceso que ha producido en mi vida lo que Pedro advirtió al final de su segunda carta. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y siempre. Amén. Segundo de Pedro 3:18. El doctor Rand Michael es un profesional de salud mental con licencia y un ministro nazareno jubilado. Enseñó durante 30 años como profesor de seminario y educador de consejeros del nivel de posgrado. Pastoreó iglesias en California, Colorado y Kansas, además de haber capacitado a líderes cristianos y trabajadores de salud mental en más de 2 docenas de países. Permanece activo en un ministerio multifacético. Es un honor que él haya escrito para nuestro libro y aprecio que hayan escuchado sus palabras de sabiduría. Muchas gracias.